¿Es laica la educación en nuestro país? ¿Hay libertad de cultos en la educación de nuestro país? Para ello convocamos a Miguel Pastorino, que es doctor en filosofía, y justamente lo que queremos charlar con él es eso, ¿no? ¿Sigue siendo laica, obligatoria y con libertad de cultos, como era la educación en la época del Pepe Valle? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Muy buenos días. Miguel? Bienvenido. ¿Todo bien? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, justamente es eso, es un tema que nos inquieta, ¿no? Porque siempre se dan algunos chisporroteos en donde se aparece, ¡epa! Ojo que la enseñanza es laica, ¿no? Si bien hay libertad de cultos, estamos separados de la iglesia de hace un rato, ¿no? Sí, en Uruguay hay como más de una visión sobre la laicidad. Incluso el concepto de laicidad admite como una gran complejidad. ¿Cuál es la amplitud semántica del término laico, ¿no? Porque a veces se le da, valor o significado que no es el que corresponde. Bueno, de hecho, originalmente laico en griego es pueblo y surgió como distinción entre el clero, los sacerdotes, en el mundo medieval, y el pueblo, los fieles. Después esto en realidad el origen nuestro es más de origen francés. Uruguay tiene una gran influencia del modelo francés de la laicidad. Hay que aclarar que hay muchos estados laicos muy diversos que no solemos imaginar. Por ejemplo, México es un estado laico antes que Uruguay. Pero la gente dice, ¿cómo México es un estado laico? Porque se confunde culturalmente el estado laico, la separación iglesia-estado, que esa es la laicidad del estado, que el estado no profesa religión alguna y no impone, por lo tanto, ninguna creencia, y que las religiones son libres. Pero, por ejemplo, otra cosa es la presencia religiosa en el ámbito público. Que no quiero decir, porque en Uruguay hay una confusión general entre Estado y espacio público. El espacio público es más amplio que el Estado. En Uruguay hay como una especie de identificación permanente en el lenguaje. Sí. Y lo público es el lugar de todos, es el lugar de la diversidad, de la expresión cultural. Y por lo tanto, el Estado administra, pero no hay una identificación total. Entonces, en México, por ejemplo, vos tenés una manifestación pública de la diversidad religiosa con un Estado laico. En Uruguay, la manifestación pública de lo religioso, hoy es un día donde esto se da, por ejemplo, con los cultos afro, Claro. a mucha gente le genera ruido, ¿no? Perdón, volviendo al espacio público, entonces está bien que en la Rambla se ponga una estatuilla de Iemanjá, se ponga una estatuilla de la Virgen por parte de hay otra colectividades. discusión que se dio en la Junta Departamental, Sí. otra discusión sobre el tema de los monumentos, que es una discusión muy particular. Sí, me parece que corresponde a un derecho humano fundamental. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es la libertad religiosa y todos tenemos derechos, un derecho humano que debe ser protegido. En Uruguay jurídicamente está protegido, pero a veces en la práctica hay discriminación a que toda persona tiene derecho a manifestar no solo creencia religiosa, si es ateo, su creencia, su postura ante la vida, manifestarla públicamente y tiene derecho a eso. Y a no ser perseguido, ni discriminado, ni estigmatizado por eso. El tema es que vos tengas el derecho a manifestarlo públicamente, no siempre, por ejemplo, yo lo miro mucho esto en las redes sociales. En Twitter es muy común que si aparece algún actor religioso opinando de determinado tema, lo mandan a callar, como diciendo, estamos en un país laico. Sí, claro, estamos en un estado laico, pero no puede haber censura a la libertad de expresión porque alguien tenga una etiqueta perteneciente a cualquier ámbito del que sea, ¿no? Y sin embargo se da con cierta naturalidad porque se confunde la laicidad del Estado con una suerte de laicidad de la sociedad que no es real. Uruguay tiene un Estado laico, pero no es una sociedad laica. Es una sociedad con una gran diversidad de creencias. Absoluta. Y hay dos modelos históricos. En Uruguay ha predominado el modelo más francés, que tiende a pensar que la religión como que contamina el espacio público y debe estar relegada lo más a lo privado posible. Hay otros modelos, como por ejemplo el modelo norteamericano, que es un Estado laico, donde se ve la diversidad religiosa y creo que las sociedades modernas y plurales están yendo hacia ahí, hacia una valoración positiva de la diversidad y que no tenemos que ser todos iguales y homogéneos, sino que justamente la riqueza cultural de lo religioso de algún modo aporta al debate público, pero no puede haber una que sea dominante, digamos, sobre otras. Eso Ahora, es ¿cuál es el límite? Tú hablabas, estoy totalmente de acuerdo con el tema de la libertad de manifestación. Ahora, una cosa es la manifestación y otra cosa es que como producto de esa manifestación se coloque un monumento. Son cosas diferentes, porque vos podés manifestarte sin necesidad de tener un monumento, me refiero a eso. ¿Cuál es el límite? Capaz que es muy fino. Es complejo porque en Uruguay también estos debates sobre los modelos de laicidad, de hecho el laicismo es, aunque en el diccionario de la Real Academia parecen como sinónimos, en general hay una línea académica que entiende que el laicismo es una ideología que entiende la laicidad como exclusión de la religión. Y la laicidad es otra cosa en la que están todos de acuerdo, que es que
tiene que haber neutralidad, Exacto. autonomía, que es otra cosa, En que no es decisiones, persecución. sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa que en un espacio público, a mí no me ofende que haya monumentos de otras creencias y Obvio, otras posturas a nadie. políticas, religiosas? Entonces, que haya monumentos religiosos no afecta a la laicidad de un Estado, porque tiene que ver con esa diversidad. El tema es la gestión que tiene que hacer el Estado, la gestión de lo público, donde tiene que haber ciertos criterios, justamente muchas veces en cuanto a la equidad, en cuanto a la pertinencia en un lugar, pero eso es una discusión que tiene que compete a la institución, ¿no? A lo institucional. Lo que pasa es que después en los debates generalmente no se queda en la cuestión institucional de la gestión. En Europa hay oficinas de gestión de la diversidad Y además religiosa. el lobby que tenga cada una de las religiones, ¿no? Eso es importante. Por ¿no? eso, también la presencia pública que tienen, eso genera mayor impacto. Por eso digo, no es un problema que uno pueda ver, porque gente, a mí no puede haber una especie de idea, pasa que eso es muy del Uruguay, del espacio público como una especie de lugar puro, gris, donde Que no no hay tenga nada. nada. Muy vinculado Claro. a lo político también. Sí, lo que pasa es que Convengamos tiene se que ver mete o sea, somos un Estado laico donde el gobierno obviamente no tiene que tener injerencia, pero después en las discusiones a nivel Sí. parlamentario, lo político siempre aflora. En todo, ¿no? Lamentablemente Exacto. en todo. No, y además debería nosotros ser tenemos así. una historia que tiene, digo, lo que tiene toda historia, ¿no? Sus pros, sus contras, sus ventajas, sus desventajas, donde el Uruguay, para constituirse como Estado-nación y con una identidad fuerte, siendo todos diferentes de cada pueblo, un paisano, todos inmigrantes, o sea, había que generar una homogeneidad. Y eso fue producto del comienzo del siglo XX y del vallismo, de que iguales, ¿no? La igualdad. Y la igualdad en muchas cosas fue algo muy positivo que dio al Uruguay un lugar también como hasta el día de hoy con una cultura muy democrática, Pero, muy pero en otros republicana. aspectos es limitante. Pero también llevó a una privatización y a un esconder las diferencias. Claro. Que antes la diversidad era algo visto como negativo y hoy es visto como un valor a nivel global. Entonces, también eso genera un cambio cultural. Yo recomiendo mucho el libro de Gerardo Caetano, El Uruguay laico, donde él muestra incluso en los presidentes del Uruguay cómo ha ido cambiando la percepción de la laicidad en el Uruguay, cómo es un tema que está permanentemente en debate, justamente porque nadie cuestiona, ni las iglesias, la separación. De hecho, Claro. a veces hay que avisar que las iglesias católicas protestantes celebran la libertad del Uruguay porque las iglesias son libres respecto del Estado, que no se les mete, y el Estado es libre respecto de la religión. O sea, nadie cuestiona la separación. Lo que se discute tiene que ver con temas más sociales y culturales Claro. sobre el debate público. ¿Cómo, Miguel, cómo hoy- llega Iemanjá? Es lo que quería Eso, hoy preguntarle, es ¿no? un día de libertad de manifestación a pleno. Es algo que no es culturalmente uruguayo, pero ¿cómo nos llega? ¿Hay que ser un bandista para celebrar Iemanjá? ¿Cómo es un poco la historia? Bueno, Hagamos un... brevemente, a ver, es parte del Uruguay de esta diversidad religiosa y muchos uruguayos hace décadas que son umbandistas. Entonces, pensarlo como algo que no tiene que ver con nosotros es no mirar Sí, ya no. eso, la realidad social que es diversa del imaginario super laico, ¿no? A ver, los cultos afro son una síntesis que se dio en Brasil justamente por los africanos que fueron esclavizados y que se les impuso el catolicismo en Brasil, porque era la religión del Imperio de Portugal, y esta gente tuvo que rendir culto a sus entidades africanas, orillás, ¿no? A todas las entidades espirituales, porque era un culto a la naturaleza, al agua, a la fuerza del viento, al trueno, con las estatuas que podían tener en su momento. Y entonces eso generó un sincretismo, que el sincretismo es justamente una mezcla que se da entre los elementos católicos, los elementos indígenas, los elementos amerindios y espiritistas que había en Brasil. Y eso generó una síntesis que nos cuesta a veces comprender porque los cultos afro, la umbanda particularmente, es una amalgama de un montón de religiones que van justamente a generar un nuevo culto. Y eso genera muchas veces como cierta confusión. Y hay también discriminación y estigmatización también, de la que se han quejado sistemáticamente, justamente a la hora de expresar públicamente su religión, muchas veces han sido vistos como lo extraño o algo folclórico. Lo que choquea a veces, a mí particularmente me pasa, no es una cuestión de estigmatizar Y ni las de juzgar, ofrendas. son los sacrificios a los Ah, sí, animales, el tema de las los animales. ofrendas, que ahí es como, es una delgada línea donde afecta a la sensibilidad de mucha Sí. gente. Bueno, y como creo que comentaban hoy también el tema también del cuidado del ambiente, que como que han ido también cuidando cada vez más. Lo que pasa es que las religiones que tienen un origen animista, es decir, animismo es que justamente espiritualizan la naturaleza, y tienen este tipo de religiosidad donde hay este tipo de ritos,
son cosas con las que se convive. Y eso genera conflictos en una sociedad plural, donde hay diferentes valores. Y esos son los desafíos de nuestras sociedades y lo vemos a nivel político. Es decir, estamos en sociedades cada vez más plurales y menos homogéneas, donde hay una diversidad de valores y de visiones del mundo que tienen que convivir y que hacen a la salud de la democracia. Pero el tema es en qué cosas, y ahí está el Estado laico, cuáles son esos mínimos éticos que todos debemos proteger y que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos de todos. Entonces, ¿Qué tipo de pedidos se le hace a la Reina del Mar, a la Virgen de Iemanjá? Bueno, Hoy ya se convirtió en una Virgen omnipotente, se le pide todo. Lo que pasa es que esto tiene que ver con que estos cultos, como son sincréticos y no tienen una institución de referencia central, es decir, también varían de terreiro a terreiro, de pai mae a otro, y también de los propios practicantes. Fíjate que originalmente Iemanjá es la fuerza del agua, divinizada casi, y no siempre divinizada, a veces es simplemente el espíritu del agua, a otros se ha divinizado. Hay personas que confunden la Virgen María con Iemanjá, entonces le rezan como que fuera una advocación de la Virgen. Y entonces cuando vas a la práctica concreta de los creyentes, es mucho más diversa, compleja y llena de grises de lo que uno puede decir, bueno, pero ¿y al final qué es Iemanjá? Y bueno, depende para quién. Pero eso sucede con todas las religiones. Está bueno eso, ¿no? Incluso hasta, yo ahora estoy investigando las nuevas formas de espiritualidad atea, por ejemplo. Hoy hay formas de ateísmo con búsquedas espirituales, nada con Dios, nada con las religiones, pero sí con el cultivo de lo espiritual. Y eso es una forma de religiosidad con una visión atea. Es muy interesante ver que a veces solemos como encasillar, ¿no?, las creencias, y en la vida de la gente son mucho más complejas. Y en definitiva lo que le hace bien a cada uno. Porque ¿Bien a cada uno? O sea ¿cómo encara esa espiritualidad o religiosidad? En definitiva es la manera de... Cada vez más se está incorporando la dimensión espiritual en diferentes ámbitos de la formación, hasta en la medicina, en los cuidados, ¿no? Tiene que ver con hasta en lo psicológico. Es decir, cada vez se va incorporando esta dimensión que es parte de la dimensión humana. No hay cultura donde no haya habido religión y búsquedas de trascendencia, ¿no? Entonces, más allá de las instituciones, me refiero a que de hecho hoy Uruguay tiene el índice más alto en América Latina de lo que se llaman creyentes sin religión. Y a veces cuando los encuestan, la gente piensa que son ateos. ¿Usted tiene religión? Dice Jimena, ¿no? Dice, no, yo no, atea. Martín, ¿tiene religión? No, entonces agnóstico. No, pero en realidad tiene creencia. Capaz que cree en los espíritus, pero nadie le preguntó. Y entonces se confunde no tener religión con no tener creencias espirituales. Y uno puede ver que hoy muchas prácticas terapéuticas como el Reiki son en el fondo religiosos, espirituales. Con un gran componente energético, de manejo de las energías. No lo asociamos con la religión, pero yo diría que si uno va, para cerrar, ser técnico, todo lo que cultive la dimensión espiritual de la vida es en el fondo una forma religiosa. Pasa que la palabra religión la tenemos demasiado asociada a la institución. Qué interesante, qué interesante. Miguel Pastorino, doctor en filosofía, me encantó lo de que las iglesias están absolutamente de acuerdo, aunque haya esos compartimentos estancos de un lado a otro, y las vírgenes distintos. Yo creo que habría que crear una suerte de 9-11 para que uno rece y el 9-11 derive a las distintas vírgenes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que tengan buen Miguel, día. un placer.